¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a la continuación del episodio previo con nuestros compañeros de Medipraxi. Como segundo tema, tenemos como enlace el tema de gestión del cambio, que en los últimos episodios también con los médicos tecnológicos o con los ingenieros, porque también nos han acompañado ingenieros, hemos hablado de que y justo el doctor Víctor Medina hacía un énfasis en gestión del cambio y él quiere meter este concepto de gestión de la confianza, porque también creo que la sintaxis de las palabras tiene que ver en si gestión del cambio y luego la raza si le dices cambio, puede hacer algún switch negativo, entonces, pero por definición, pues sabemos que gestión del cambio es cambiar esta cultura. Me gustaría que nos platicaras, Javier, cuál es el concepto que tienes de gestión del cambio y cómo poder lograrlo, porque sabemos también que a lo mejor en muchos lugares es fácil, pero en el área de la salud particularmente hay mucho tema del ego. ¿Cómo te ha ido con el tema de gestión del cambio aplicado al área de la salud? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bastante interesante el tema de gestión del cambio. Eh, Mira, yo creo que no dista de ninguna industria la medicina. Básicamente es exactamente igual. La gestión del cambio es un proceso que está muy documentado, pero que lamentablemente a la hora de implementarlo no se cumple. Y no se cumple porque la gente tiene desconocimiento de que hay un proceso, hay un método, o hay varios métodos para poder hacerlo. Resistencia, básicamente desde que nacemos tenemos resistencia, nacemos llorando. Entonces, este es un cambio brusco y básicamente cada cambio en nuestras vidas no es aceptado. Entonces, pero existen métodos que te permiten hacer que esa implementación tecnológica, en este caso, se pueda dar de una manera favorable, de una manera como quitar un poco la resistencia. Para mí, he tenido la oportunidad de trabajar en varias industrias. Comencé en el tema de la tecnología hace unos 15 años y en ese entonces yo tenía una posición como arquitecto de soluciones o arquitecto de software en la industria del petróleo, donde en ese entonces no había tecnología como la que tenemos ahora. A diferencia de ese entonces, el hablar de tecnología era algo un poco extremo. Al hablar ahora de tecnología no debería ser extremo. Todos los días utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, al usar WhatsApp, al corregir el texto, hacemos reconocimiento facial, para entrar al banco con tu huella digital hay un reconocimiento de la imagen. Entonces estamos acostumbrados ya a usar la tecnología, pero en medicina no se ha adoptado. Entonces, para mí la gestión del cambio en medicina realmente puede ser mucho más sencillo que la gestión del cambio que se dio en otras industrias hace 15 años, pero que apenas está comenzando en la medicina. Ok. Carluis, el relación médico-sistema, en el tema de la gestión del cambio, ¿cómo te ha tocado verla a ti en la parte operativa clínica, no? Sí, esta parte es interesante, ¿no? Porque la tasa de implementación del expediente clínico electrónico en México es baja, ¿no? Algunos estudian día que es alrededor del 30%. En otros países es mucho más baja, en otros países de la región. Y a veces uno se pregunta por qué, porque si la tecnología está todos los días en nuestra vida, ¿no? Básicamente dormimos casi que al lado de nuestro celular. ¿Por qué la implementación tecnológica no es tan alta? Entonces yo creo que es algo multifactorial, no es algo de un solo, digamos que no es un solo factor el que hace que esta resistencia se dé. Yo creo que algo muy importante es que, por ejemplo, en las escuelas de medicina nosotros no vemos informática, no vemos ni siquiera lógica. Lo que hace, por ejemplo, que los procesos que nosotros hagamos, no solamente pensando en hacer sistemas informáticos, sino los procesos en general, a veces sean engorrosos para los médicos mejorar su entorno, porque no salimos con las habilidades, con esos skills necesarios para mejorar nuestro entorno o seguir ciertos métodos. Ves que, por ejemplo, quizás me va a dar la razón, cuando en medicina nos decían, metodología de la investigación, no, estadística, era sueño, ¿no? A veces lo veíamos como quizás una materia de relleno. Pero vemos que los médicos no salimos con este perfil tecnológico adecuado que nos permita, cuando ya quizás entramos a nuestro ámbito profesional, poder compatibilizar con las tecnologías que hay en el mercado. Eso es un asunto fundamental que creo que hay que atacar desde el momento de cómo salimos egresados de nuestra profesión. Por otro lado, digamos, los sistemas informáticos, para que se puedan usar los sistemas, necesitamos por un lado al médico, por otro lado necesitamos a lo que se llama, por ejemplo, el user experience, ¿no? Personas que estén experimentadas con la experiencia de usuario,
porque digamos, hacer sistemas intuitivos no se trata de que unos ingenieros y unos diseñadores se encierren en un cuarto y empiecen a darle vuelta al mundo, ¿no? Y empiezan ellos a decir, ok, esta va a ser la mejor solución para resolver este problema, sin escuchar quizás la voz del médico. Por supuesto, eso hay que hacerlo. Esto es mucho de experimentación. La parte de tecnología hay que experimentar. Y hay que experimentar y sacar gráficas y tener datos de las cosas que se prototipan o con las cosas que se experimentan, saber cuál es el grado de usabilidad que tienen que tienen las personas que interactúan en esa plataforma de ese sistema específico, cuál es el tiempo, cuántos clics, cuál es el tiempo que se tardan quizás haciendo un expediente clínico electrónico, cuál es el tiempo que se tardan en las pantallas principales o en las pantallas secundarias. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, tenemos como este mito, ¿no? Que los médicos no se sienten a gusto con la tecnología, pero a veces no es que no nos sentamos a gusto, sino que muchas veces las plataformas a las cuales estamos expuestos quizás no responden las necesidades que nosotros tenemos. Entonces eso hace que la usabilidad de los sistemas disminuya. Por otro lado, a veces pensamos que mientras más funcionalidad tengan los sistemas, mejor. Y muchas veces, bueno, tenemos sistemas que están full de funciones, que le podamos dar clic en miles de lugares y pensamos que, bueno, ahorita sí el sistema lo van a usar los médicos porque tienen 500.000 funciones. Pues no es así. La práctica médica es tan variada. Y ya hablamos de que no hay una sola solución para todo, no hay un one fit all, ¿no? Entonces, como no es así, entonces si la funcionalidad de un sistema no responde a las necesidades específicas de una especialidad específica o de un médico específico, entonces la usabilidad va a ser menor. Entonces es un asunto multifactorial, lo de la resistencia, que pues la gestión del cambio puede ayudarnos en toda esa multiplicidad de factores. Javier, ¿cómo preparar el terreno? Es la pregunta, porque pues ya mencionó como un panorama muy general, pero ¿cómo te ha tocado a ti el cómo preparar el terreno? Porque también uno puede decir, bueno, a lo mejor para un grupo de personas de 15, 20 o 50 o 100, pero los hospitales normalmente son plantillas de 800 para arriba. ¿Cómo preparar el terreno? Mira, es exactamente igual, si es una persona o son 500. No hay ninguna diferencia. Tienes primero que entender, antes de pensar en qué implementación y cuándo, tienes que pensar en que primero tienes que hacer una auditoría de tu organización. Tiene que participar gente de desarrollo organizacional y probablemente sea gente externa a tu organización. En ese sentido, tú tienes que entender muy bien cómo es el clima organizacional de tu empresa, cómo es la cultura de tu empresa y cómo es la personalidad de quienes están dentro. Entonces, a partir de ahí tú comienzas a evaluar cuáles son las barreras que puedes encontrar en la cultura, en el clima, en la personalidad de cada quien y comenzar a trabajar en eliminar esas barreras. Antes de eso no puedes hacer una implementación porque no has preparado la cultura en tu organización y los mecanismos para que suceda. Se habla mucho de transformación digital y digitalizar no es lo mismo que automatizar. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Pero para poder hacer una transición, por ejemplo, de manual a electrónico, tú necesitas implementar una cultura en la organización. Y supongamos que en la organización tengan la costumbre de hacer compras manuales, de hacer compras, o sea, por ejemplo, vas a viajar y entonces vas a comprar el ticket de avión o el ticket del camión, del autobús en físico. Bueno, lo primero que tienes que hacer es promover, descarguemos una aplicación y vamos a comenzar a utilizar la tecnología. Entonces, son pequeños pasos que tienes que ir dando antes de hacer un cambio de estructura en la organización y pueden ser pasos muy sencillos que no te van a costar absolutamente nada y con los que vas a ir sembrando esa semilla de digitalizar en la organización. Tan sencillo como eso. Implementa cambios pequeñitos que quizás no tengan que ver en este caso con un expediente clínico electrónico, pero que cambien la forma de actuar de la gente y que permitan ver los beneficios que hay detrás, por ejemplo, de usar una aplicación para comprar un boleto de un autobús en vez de comprarlo en físico. Claro, fíjate qué gran respuesta. No me ha tocado que alguien tocara esos puntos, sobre todo el incorporar auditores que en algún lugar se podría considerar que no quieren que sepan cómo es el ambiente organizacional de una empresa. En algún hospital el director decidió incorporar mystery shoppers para todo el hospital y se llevaron una gran sorpresa porque muchas de las veces se cree que con estas encuestas que se hacen de cultura organizacional hechas por el mismo hospital o por el mismo sector
te dan unos resultados, pero un tanto sesgados, y cuando viene alguien de fuera a hacer su chamba, te da un panorama relativamente más real, y a lo mejor muchas veces dicen, no, pues es que nos va a costar mucho, pero con la respuesta que nos acabas de dar, pues tiene como la justificación para decir, haz esa pequeña inversión o gran inversión si lo quieres ver así, pero te va a dar como la estructura de en dónde trabajar, y creo que esta gestión va a ser como mucho más fácil. Y la siguiente pregunta para Carluis es, una vez que ya traes este tema, ¿cómo logras difundir la innovación? Que también es un tema delicado que va pues muy a la par de lo que acabas de responder, pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que la forma de difundir, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba rotando, recuerdo cuando estaba en mis prácticas clínicas, no me había graduado de médico, pasé por pediatría, me tocó rotar en una universidad importante, un hospital muy importante de mi estado, y cuando roté por pediatría, la profesora me decía, vacunemos, porque eso es hacer patria. Y esa frase se me quedó en la mente grabada. Yo decía, vacunemos porque eso es hacer patria. Porque claro, es esta idea de que cuando nosotros vacunamos no es un beneficio solamente para una persona de forma específica. Vacunar no es un yo, no es un tú, es un nosotros, ¿no? Yo creo que ocurre lo mismo con las plataformas digitales de medicina. Ocurre lo mismo con la implementación adecuada de los expedientes clínicos y de la información médica. Eso no es un tú, no es un yo, es un nosotros. Por supuesto que cuando uno hace un buen examen, uno hace una buena historia clínica, adecuadamente estructurada, con los datos adecuadamente colocados donde deben ir, uno, por supuesto, va a beneficiar la vida de ese paciente en particular. Pero yo creo que el mensaje que debemos darle a los profesionales de salud es que el hacer tener una metodología correcta en el expediente clínico electrónico es un nosotros, es algo que tiene impacto global, es algo que tiene impacto en el país. No se trata solamente de algo que tiene impacto para un paciente particular. Se trata de algo que va a beneficiar a toda la comunidad, a todo el sistema de salud. Yo creo que una de las cosas que nos pasa es que quizás tenemos prácticas privadas, ¿no? Consultorios en toda la ciudad, y cada quien está en su nicho. Pero a veces nos falta entender que somos parte de un ecosistema, somos parte de un sistema como universal, o deberíamos ser parte de un sistema universal de salud, y que todos ponemos nuestro grano de arena cuando adecuadamente colocamos la información correcta de nuestros pacientes en los expedientes. Va, Javier, ¿y qué método seguir para hacer esta gestión? Pues, ¿cuál es el método, cuál es el caminito que debemos de seguir? Sí, mira, antes de responderte esa pregunta, me encantaría complementar la pregunta anterior de la difusión de la innovación. Esa respuesta está desde 1962. En ese año, un psicólogo americano llamado Everett Rogers hizo una investigación sobre cómo se puede hacer la adopción de la tecnología o de la innovación. Y resulta que, te comentaba hace rato, solo el 2.5% de la población es innovadora. Entonces, bajo la teoría de este psicólogo, imagina una campana, un gráfico de campana, en donde solo el 2.5% de la población es innovadora. Luego de esos innovadores vienen los adoptantes tempranos, que esos son el 12.5% de la población. Una vez que tú alcanzas al 2.5 y al 12.5 de la población, que son las masas que van a adoptarlos desde temprano, y al pasar esa brecha, y una brecha bastante importante, al pasar esa brecha entras a la masa. El 34% siguiente son la masa crítica temprana y luego la masa crítica tardía, y al final los que quedan rezagados. Cada uno tiene un mensaje distinto en el que tienes que comunicar, y tienes que entender que tus líderes de implementación tienen que ser personas innovadoras. Eso es muy difícil de conseguir dentro de una organización, pero es clave para que se despliegue ese proceso. Y después tienes que buscar a los que son adoptantes tempranos. Y dentro de esos grupos, entonces además tienes que buscar quienes tienen influencia dentro de la organización. Porque tienes que detectar la personalidad innovadora o adoptante temprano, pero luego tienes que identificar allí quienes hacen que la información pueda transmitirse. Y es así que entonces puedes llegar al resto de la masa. En cuanto a números, fíjate, lo voy a traspolar yo a un hospital que no voy a decir cuál, pero que su población de empleados son como 1,400. Si es cerrándolo a 3, pues son más o menos
32, 40 personas, o sea, 40 personas pues ya son bastantes, ¿verdad? O sea, 3% se escucha muy poco, pero si dices, bueno, son 40 personas divididos en todos los turnos de los innovadores y luego atarras el otro 12%, pues ya llegas como a 200. Pues bueno, si le apuestas a 200 no suena tan complejo hacer la gestión, porque luego también creo que la gente dice, no, es que cómo voy a conseguir, Víctor Medina les dice los champions, ¿no? O los libros le dicen como los campeones que vas a escoger para esta gestión. Pues no son tan poquitos en realidad estos porcentajes, ¿no? No son pocos, pero precisamente porque solamente te dejas llevar por una tendencia, entonces a lo mejor puedes ir sesgado a seleccionar quiénes. La lluvia cae de arriba para abajo, ¿no? Pero en realidad te inundas de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Los líderes de la organización son quienes tienen que bajar el mensaje inicial. Tiene que estar apoyado. Si no es así, eso no va a funcionar. Ahora, de abajo hacia arriba, tú tienes que detectar quiénes son las personas que tienen influencia en la organización, no poder. El poder no sirve para implementar. Más que el poder máximo, entre comillas, alguien que autorice la compra de un sistema y alguien que diga a partir de ahora se va a utilizar. Pero de abajo hacia arriba, tú tienes que identificar quiénes son las personas clave que son capaces de permear la comunicación y que entonces tienen ese carácter innovador o ese carácter de adoptante temprano. Normalmente lo vas a conseguir en gente joven, lo vas a conseguir en gente que quizás por desconocimiento inicialmente son innovadores, porque son los que primero quieren probar todo y entonces los demás van a criticar un poco y van a decir, pero este es muy loco, este es muy arriesgado. Sí, esa es la gente que hace que las cosas sucedan. Y luego tienes que identificar entonces esos adoptantes tempranos que tienen un poco quizás más de criterio técnico, pero que siguen a estos innovadores. Y luego tienes que identificar, por ejemplo, las masas críticas que son los adoptantes de la masa crítica temprana, los tardíos. Con los tardíos hay resistencia. A partir de allí tienes mucha resistencia, pero lo bueno es que si eres capaz de hacer un mensaje de comunicación distinto para cada grupo, tienes que entender cuáles son los motores que mueven a cada uno. Por ejemplo, para los adoptantes tardíos, el motor de ellos es que una vez que se ha validado y una vez que se entiende bien el beneficio que hay en alguna implementación, entonces ellos son bastante receptivos a la presión que puedan sentir de los otros colegas para hacer una implementación. Con los tardíos, bueno, eso, con los rezagados, eso sí es verdad que es un tema bastante complicado. Pero esos van a estar en todos lados. O sea, la verdad es que hagas gestión o no hagas gestión, siempre va a haber. Carl Luis, ¿cómo complementar esta respuesta? Quería agregar, escuchando a Javier, se me vino a la mente esta frase, ¿no? Muchas veces pensamos que la innovación es un fin en sí mismo, ¿no? A veces no es innovar por innovar. La innovación es solamente un medio. Entonces, muchas veces cuando lo más fácil es adquirir un sistema, lo más fácil es ir a comprar un sistema, lo más difícil es implementarlo. Entonces, siempre es bueno pensar de que la innovación es el medio para ayudarnos a alcanzar los objetivos que tenemos en nuestra organización, pero no es el fin de todas las cosas, ¿no? Muchas veces pensamos, no, hay una tecnología nueva, vamos a adquirirla. Porque esto nos va a funcionar, no salió otra cosa nueva, vamos a adquirirla porque nos va a funcionar y así andamos y quizás nuestro sistema es como un Frankie, ¿no? Tiene un poquito de todo, pero al final nos damos cuenta que no nos sirve, que no responde a nuestras necesidades, porque el fin es resolver nuestro problema. La innovación es el medio por el cual lo hacemos. Javier, ¿cómo ir cerrando este episodio? ¿Cuáles serían como tus tips o tus conclusiones respecto a la gestión del cambio en una organización? Mira, el cambio se da de dos formas, de forma reactiva o proactiva. Reactiva se da cuando tienes un problema y te estás ahogando y entonces tienes que implementarlo, ahora sí que sí o sí. La segunda forma reactiva es porque tuviste un problema y entonces quieres aprender de él y te quieres adaptar al mundo actual. Y de manera proactiva simplemente es porque tú tienes visión y en esa visión pues estás seguro de que si no te modernizas, si no te actualizas, entonces mueres. Entonces, para mí, pues un consejo es que no esperes a que sea reactiva tu implementación. Sé proactivo porque eso te va a dar ventajas. Cuando tú eres reactivo, entonces sí tienes que utilizar sí o sí gestión del cambio y que no se tiene que llamar gestión del cambio en el proceso de comunicación con los colaboradores. Eso es muy clave, ¿no? La gestión del cambio no tiene otro nombre, simplemente es eso. Pero la manera en la que vas a comunicar
no va a incluir la palabra cambio, definitivamente no, pero puedes decir, mira, vamos a hacer medicina del futuro, vamos a colocar la campaña de vamos por más, cualquier cosa, lo que defina los valores de tu empresa, enfócate en eso y entonces comunica bajo ese lema. Pero de manera proactiva no tienes que implementar cambio. En realidad lo que haces es una mejora continua. Y ahí el mensaje es totalmente diferente. Entonces, tú quieres sufrirla, tú quieres pagar más, tú quieres que sea lento, entonces espera a tener un problema. Tú quieres implementar mejora continua, entonces piensa de manera proactiva, ten visión, si no la tienes, ayuda, apóyate en otra gente para que te enfoquen en que tu organización se proyecte hacia el futuro. Carlos Luis, ¿con qué cerramos el episodio de gestión del cambio? Que bueno que puntualizas, pues que las definiciones son definiciones, ¿verdad? Ya el nombre operativo que le pongas para tu organización, pues está muy bien el tema de alinearlo con la misión, valores, que pues hace como que la gente lo compre más, ¿no? Sí, una cosa es el proceso que tú cumples, que en este caso, llámalo como quieras, para mí es gestión del cambio y no tiene otro nombre. Lo que sí sucede es que esa gestión del cambio necesita un plan de comunicación, y en ese plan de comunicación tú le defines cómo quieres comunicar bajo el lenguaje de quien lo va a recibir para que esa comunicación sea efectiva. Carlos Luis. Pues yo culminaría diciendo que esto no es algo que nos enseñan en las escuelas. Y probablemente si quieres innovar en el aspecto tecnológico y no conoces y eres médico y tienes mucha motivación, necesitas otras personas, necesitas un equipo. Gente que te pueda ayudar a ir en este camino. Son muchas de las cosas que hay que considerar en la gestión del cambio y pues no es factible pensar que podemos hacer esto solos, ¿no? Independientemente que seas el presidente de una organización o el CEO de una empresa, que tengas conocimientos técnicos desde el punto de vista médico, necesitas un equipo para esto. Perfecto. Pues bueno, colegas, los que han llegado hasta este punto, esta es la segunda cápsula o episodio de Medipraxi. Continuaremos con el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.